Mi papá, en paz descanse, fue transportista los últimos 30 años de su vida y al final solo manejaba doble semirremolque en viajes de frontera. Le tocó retenes, balaceras, intentos de robo con la unidad en movimiento, fantasmas, luces en el cielo que los seguían y jamás le sacó al parche, como decimos en el barrio. Pero la única situación en la que él dice que en verdad llegó a pensar en no ver otro día fue cuando en los 90s le tocó llevar una carga de aguacate a Tijuana. Decía mi papá que esa vez la línea de transporte lo mandó a Michoacán para hacer viajes de aguacate a Monterrey y quedaron tan encantados por cómo se manejaba mi papá con los tiempos en su unidad que le encomendaron la ruta de California porque todos los choferes de esa empresa, mi papá era el único que no le entraba al vicio para aguantar las jornadas de trabajo. Pero eso sí, para mi papá su vicio era el café de olla con canela y el chicle de talpa. Ya rumbo al norte con su carga de aguacate, mi papá llegó a una pensión para pasar la noche, y después de un baño y cenar se fue a dormir. Dice mi papá que esa noche en especial descansó muy bien, lo cual era raro, porque los transportistas rara vez lo hacen, por el miedo de estar atentos a cuidar su carga, vigilando de que algo malo le pase. Al despertar se alista para tomar su unidad, y ve que la caja de su tráiler estaba muy limpia, o se veía sin duda mejor a como solía traerla. Cuando el dueño de la pensión vio que mi papá estaba mirando de cabo a rabo la caja del transporte, se le acercó diciendo que un chavo estaba pidiendo chamba y le dio 50 pesos para que limpiara su caja. Mi papá ya mejor se retira con la unidad y al llegar a la pluma de paso les tira la mano para que le den su licencia y de paso entrega los 50 pesos para pagarles lo de la limpieza. El empleado que estaba en caseta se sacó de onda por ese dinero y no sabía para qué era. Mi papá ya no dijo nada y se dispuso a avanzar. Con buen tiempo empezó a echar lápiz y vio que estaba casi una hora adelantado de su itinerario de viaje y eso lo desconcertó porque les digo que mi papá ya conocía las carreteras federales del norte como su mano y allí fue que empezó a percatarse de una cosa en particular. Era que no revolucionaba tanto el motor del tráiler para avanzar como lo había hecho un día atrás. Era como si la caja del tráiler ya fuera mucho más ligera. Manejando de noche, ya solo con sus pensamientos, empezó a sacar conclusiones de por qué sentía la carga más ligera. No es que le hayan bajado aguacate cuando él dormía, porque revisó los sellos de seguridad fiscalizados y estaban en perfecto estado, y mientras trataba de pensar qué podría hacer, mejor decidió hablar por la radio al centro de monitoreo de la empresa de transportes para dar aviso, y al ser atendido por un operador, este le explicó que puede ser que la máquina esté recién afinada, que hace unos días ese tráiler tuvo mantenimiento y mientras hablaban de eso, en una curva de carretera a unos kilómetros, ve que hay un retén federal. Mi papá aprovecha para dar aviso que se detendrá, seguramente por el retén, para que no vayan a asustarse monitores y corta comunicación. Cuando llega con el retén, le hacen las señas que se arrime a una acotación y mi papá, sabiéndose el procedimiento, se bajó con su celular en mano y los documentos de carga. Apenas puso un pie en el suelo, vio que estaba todo mal. Eso era un falso retén, y para los que no saben qué es eso, así se le llama cuando grupos delictivos se visten como si fueran federales o soldados, de pies a cabeza, y hasta rotulan sus unidades como si fueran de alguna fuerza de gobierno, para detener trailers y saber qué llevan. Más que nada, solo eso hacen para sacar información, y ellos le dan pitazo a sus cómplices y te detienen más kilómetros adelante. Eso ya le había pasado a mi papá varias veces. Se dio cuenta porque al bajar, vio que eran supuestos elementos del ejército, pero todos eran altos, la mayoría de piel blanca o rubios, y unos hasta se veían con ligero sobrepeso. Y allí le cayó el 20 que estaba en un falso retén, porque es por todos bien sabido que el 90% de los efectivos en el ejército de México son gente delgada pero maciza, morenos y chaparros, porque la gran mayoría de ellos son de Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Tlaxcala. Él de manera tranquila mostró sus documentos, mientras ellos revisaban la unidad, y al ver que los candados eran fiscalizados, ni se molestaron en abrir la caja. Él mostró en documentos que llevaba toneladas de aguacate a California, pero que la empresa que la recibe tiene bodegas en Tijuana y ahí lo van a esperar. Estaba hablando de eso, cuando uno de los efectivos le llegó una clave en su radio, pero en inglés, y otro de los elementos le hizo la seña que le bajara el volumen y se retirara de allí. Le dicen a mi papá que todo está en orden, que se retire, y apenas tomó ruta, mi papá habló a monitores para avisar que lo detuvo un falso retén y que ya no va a avanzar más. Que una de dos, o mandan escoltas armadas para que lo cuiden lo que resta del trayecto, o se queda allí y reporta la unidad como falla mecánica para que venga una grúa por ella, pero que no se va a exponer al peligro. Pasaron 30 minutos. Cuando llegó,
el mero dueño de la línea de transportes y habló con mi papá. Él conocía a mi papá de años en la empresa y le dijo que no se preocupe. Ahorita mismo le habla unos contactos que trabajan en la Policía Federal y manda las unidades de escolta. Eso calmó un poco a mi papá y avanzó hasta que unas millas adelante las unidades federales dieron las claves de resguardo y ahora sí mi papá se sintió un poco más seguro, pero por desgracia no fue por mucho tiempo. Avanzaron otra hora más cuando vieron que a lo lejos había luces en la carretera. Estas se apagaban y se prendían y de nuevo mi papá habló a monitores para dar aviso. Allí fue cuando el mero dueño de la empresa tomó la radio y le habló a mi papá como si fuera una orden y le dijo: Josué, bájate de la unidad y de los elementos que te escoltan, pregunta por Ramiro, el Ojitos, y dile que te regrese hasta el siguiente paradero de camiones. Cuando mi papá preguntó qué estaba pasando, el patrón le dijo que lo haga a la de ya, o le va a tocar la balacera. Mi papá bajó la velocidad, tomó sus cosas y paró el tráiler, e hizo exactamente lo que dijo su patrón. Los federales no entendían qué estaba pasando, y cuando vieron las luces que estaban a lo lejos, ahora se acercaba hacia ellos, bloquearon el tramo de carretera y se plantaron listos para la agresión, y como por arte de magia, ahora todos los federales solo se podían hablar en inglés, dando claves por sus radios, y sacaron de sus unidades armas que no usaría la policía en México. El mentado Ojitos, o Ramiro, como quieran llamarlo, le dice a mi papá que se jale para la unidad, y ambos se marchan de ahí, de regreso buscando el siguiente paradero. Mi papá asustado preguntaba qué estaba pasando, y Ramiro, pensando que mi papá era parte de la actividad, le decía que agarraron a los de la pensión donde descansó la noche anterior, y ellos soltaron la sopa, y ya les descubrieron que en esa unidad estaban moviendo a los lobos. Cuando preguntó que cuáles lobos, Ramiro, enojado y con la adrenalina a tope al manejar, le dice de manera condescendiente que cuáles más, los lobos, los mendigos nahuales hediondos de tierra caliente. Mi papá estaba más perdido que nunca, porque él juraba que estaba moviendo aguacates, pero ya tanto cabo se entendió que aquel día en la pensión le cambiaron la caja cuando él dormía, y seguro le pusieron algo en su cena, porque durmió como tronco. Mi papá, ya con miedo a las respuestas que le pudiera dar, preguntó a Ramiro que si ni ellos ni los otros son de verdad elementos del ejército, y el Ojitos le dijo que no, o al menos la gran mayoría no, pero a veces los ayudan cuando se complican las cosas, sobre todo del lado de Tamaulipas y Veracruz. Mi papá ya no quiso preguntar más, y cuando llegaron a la primera caseta, esperó unas horas, y fueron gente de la empresa a recogerlo, con un montón de documentos. Eran cosas del seguro patrimonial de las unidades, donde él afirmaba que estuvo presente en el siniestro de su unidad, y perdió el control y se volteó en un desfiladero, haciendo pérdida total la unidad y lo que cargaba. Y no solo eso, también hicieron firmar un montón de recibos de un hospital privado, donde afirmaban que estuvo 3 semanas en cuidados intensivos por las lesiones que tuvo en ese mentado falso siniestro. Mi papá ya lo que menos quería eran broncas y les firmó todo, y al acabar le dieron dinero en efectivo. Cuando llegó al trabajo a firmar su renuncia, porque ya no quería saber nada de esa empresa, se enteró que el mero patrón estaba desaparecido y que en esos días otra línea de transportes iba a comprar el inmueble y las unidades para expandirse. Pero mi papá ya no quiso saber de trailers por lo menos un tiempo, pero al final regresó a ese mundo y lo pasó bien sus últimos días.